Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquí. Hoy quiero platicar contigo sobre la importancia del storytelling y por qué te debería de importar contar historias. Llevamos ya casi 4 años grabando estas reflexiones y estos podcasts y me emociona muchísimo escuchar cómo a la gente le hace sentido todo lo que escucha. Y si bien no es una clase, sí sirve como de manera de reflexión para que seamos más conscientes y nos caiga el 20 de lo que sí está en nuestras manos resolver, pues para seguir creciendo en lo profesional. Y recientemente te cuento, me han estado buscando muchísimo para hablar sobre storytelling, presentaciones en público, cómo presentar con impacto. Y si ya me has escuchado antes en estos podcasts, sabrás que es un tema que me apasiona. ¿Por qué me apasiona? Porque para mí contar historias hace la diferencia. Me acuerdo perfecto que cuando recién empecé mi consultoría, leí un libro que se llama The Naked Presenter. Y él decía que poner imágenes en tu presentación conectaba mucho más con las personas. Y me dediqué a hacer presentaciones en PowerPoint que tuvieran muchas imágenes y poco texto para que así la gente pensara y sintiera que estaba yo alrededor de una película contando la trama de lo que iba a suceder. Unos años después me fui a estudiar a Berkeley a un curso de ejecutivo de liderazgo y de comunicación con excelencia. Y Adam Lipsig me explicó, él es el productor de La Marcha con los Pingüinos, que mis historias o las pláticas que él había compartido no eran tan impactantes o que no conectaban, o sea, que podrían conectar todavía mejor. Y yo me cuestionaba cómo debía de hacerlo para que estas historias tuvieran un cierto impacto. Y me acuerdo que me dijo perfecto que todo está cerca del drama. Y el drama, y lo he contado en otros podcasts, pero te lo vuelvo a contar hoy, el drama se trata de cómo cuentas el detalle. Y desde entonces tengo un, libretín con varias historias que cuento y dependiendo de los escenarios, dependiendo del público en el que estoy, voy pensando cómo adaptar esta historia para que se adapte a estas audiencias. Y no es que invente un cuento, en ocasiones le meto detalles diferentes. Recientemente tuve la oportunidad de ir a Mérida a dar una charla, una conferencia sobre marca personal y no hallaba qué historia contar. Y me acuerdo perfecto que para explicar lo que es marca personal, usé algunos ejemplos que tenían que ver con la industria a la que me estaba dirigiendo, que en este caso era de alimentos. Y el ejemplo que puse de los granos de maíz, de estos commodities que utilizan, bueno, de estas, del grano y del trigo, que es algo que ellos utilizan muchísimo para crear los productos alimenticios o la base de los productos alimenticios que luego promueven con sus clientes para el producto final, hizo todo el sentido y todo el clic. Y luego, casualmente, puse un video de una marca de cerveza que me encanta y que siempre pongo, y ellos también sintieron que el haber integrado esta marca, porque ellos le producen estos alimentos a esta cervecería, pues hicieron que se sintiera más personal. Las historias hacen conexión emocional y hacen que las personas sientan como el que los entiendes, el que sabes de que les estás hablando a ellos, que te están importando porque entiendes su entorno y entiendes lo que puede impactarles de mejor forma. Y más adelante me invitaron a dar una charla en una maestría en una universidad en Estados Unidos para personas que viven en Sudamérica. La mayoría eran de Bolivia, de Perú, nada más que la universidad o el Masters estaba en Estados Unidos. Y también dije, ¿qué historia cuento? Y saqué de mi repertorio una historia que cuento comúnmente cuando quiero hablar de liderazgo consciente. Y la verdad es que me impactó que pues es una historia medio trillada, es una historia que cuento muy seguido, pero pues estas personas no me conocían. Y como no me conocían, se sorprendieron de esta historia porque no se imaginaban la trama, y no se imaginaban todos estos detalles que iba a compartir de mi vida personal en un momento difícil en mi vida. Y al final, cuando les pregunté qué les había quedado del liderazgo consciente y qué era lo más importante, muchos compartieron y comentaron que la historia les había impactado mucho y que les había conectado. Contar historias conecta con la gente, hace que te pongan atención, hace que se interesen en lo que tienes que decir. La historia tiene que ver
con lo que vas a hablar. Obviamente no puedes hablar de una cosa que es completamente ajena, de una historia que no tiene absolutamente nada que ver con el contenido que vas a compartir más adelante. Sí lo tienes que relacionar. En su caso fue la historia de, si tienes curiosidad, creo que lo escribí, no lo platiqué, mis historias de liderazgo en Londres y o mi fracaso en Londres, creo que así se llama este blog, así que te sugiero que si estás interesado lo busques en mi página web. Y esta historia la cuento porque conecta con muchas situaciones similares con las personas. Somos seres humanos que constantemente estamos viviendo tropiezos, fracasos, drama, situaciones retadoras, difíciles, de alegría, de emoción, de lograrlo, del héroe y el villano, de la víctima y quién lo rescató. Y entonces todo eso hace que las personas se acuerden más de lo que vas a decir, a que des puros datos duros, ya que nada más escupas la información. Contar historias es un must en cualquier líder. Y no saben la cantidad de personas que me han buscado en LinkedIn, buscando apoyo para hablar en público, para evitar los nervios, para saber hacer este storytelling y muchas otras que también no están tan seguras, que quieren contar historias porque piensan que es inventarte, no sé, un guión de televisión y que ellos cómo van a estar inventando historias. Las historias se pueden inventar, por supuesto que se pueden inventar, pueden ser personajes ficticios, no tienen que ser anécdotas tuyas o de alguien más. Sin embargo, a mí se me hace más fácil porque siempre me voy a acordar de contar exactamente el detalle y el drama alrededor de lo que viví, lo que experimenté, que no es lo mismo simplemente contar un día me fui a Londres, a un día me subí a un avión, me tocó en el asiento, en medio de 2 pasajeros, el vuelo fue súper largo, estaba sumamente cansada cuando llegué, y ese es el drama, el estar contando los detalles alrededor de lo que viviste y experimentaste, es lo que hace que la gente conecte contigo. Así que contar historias hace que las personas se sientan atraídas a ponerte atención, porque en muchas ocasiones los perdemos por estar contando tantos datos duros o tantos atributos que no me dicen nada porque no sé por qué pueda ser importante para mí. Y de verdad estoy choqueada. Muchísimas organizaciones, y sobre todo he visto que en ciertas situaciones, los que son como de redes de mercadeo, que están en multinivel, muchas personas independientes cuentan historias alrededor del drama que vivieron en alguna situación y que luego tiene un aprendizaje. Ese tipo de historias que tú logres transmitir de una forma que conecte para que las personas se sientan interesadas en lo que vas a vender, en lo que vas a compartir, en el proyecto que quieres promover, si quieres persuadirlos de que te sigan, si quieres simplemente tenerlos informados, aunque sea pura información y no estés esperando una compra de algún proyecto o de algún producto, aunque sea compartir información, lo que quieres es que la gente recuerde esa información porque es importante para ti o para lo que tú haces. Y el hecho de que las personas se acuerden tiene que ver en cómo cuentas historias. Muchísimos financieros, me he topado con muchas personas que me dicen: nosotros no podemos contarlo así porque necesitamos dar todos los números. Y siempre se pueden contar historias alrededor de los números, alrededor de esas gráficas, alrededor de lo que significa para la organización, para las personas que escuchan, para las personas que contribuyan. Siempre se puede contar y conectar con historias. Yo pienso y admiro muchísimo a estos líderes que siempre están contando historias propias que han visto en otros países, que vivieron en otras organizaciones, que cuentan cómo les fue. Recientemente estaba viendo un TikTok en donde había un podcast que, malamente, pero lo voy a poner en línea, voy a checar cómo se llamaba este podcast, y estaba entrevistando al expresidente de Coca-Cola, que había sido presidente en Colombia, y él contaba toda esa travesía de cómo tuvo que ser expatriado y la casa que habían comprado allá, y describió dónde se había comprado un departamento aquí en Santa Fe, y luego empezó a describir cómo de ahí se había cambiado de giro y había renunciado después de 30 años porque un jefe que tuvo le había dicho que no podía tener tiempo para sus hijos, pero sí debería de tener tiempo para la organización, y que escogiera, y sentir esa sensación de que te están poniendo entre la espada y la pared de tu trabajo, que tienes un puesto súper importante, o tu familia y tus hijos, y qué decidiste, y fuiste el malo o fuiste el bueno. Y estaba teniendo una charla, ni siquiera realmente estaba haciendo como una presentación como tal, pero todas esas historias conectan tanto que, bien, me acuerdo
perfectamente de la historia y se las puedo retransmitir un poco. Me falla el nombre del podcast, una disculpa al dueño de ese podcast porque en este mismo instante voy a investigar cómo se llama. Sin embargo, lo que quiero es que sepas que si tú estás en esa situación como profesional en el que estés en la necesidad de transmitir información. Yo me acuerdo perfecto y cuento mucho esta historia cuando estaba en el medio financiero, que nos ponían una junta todos los días en la mañana y era súper retadora poner atención porque la gente la hace tan poco amena. Simplemente leen la información y pues para leer lo leo yo en el periódico, lo leo yo en un reporte. No necesito que alguien lo transmita exactamente igual que como está escrito. Es importante hacerle ver a la gente por qué debe de ser importante para ellos escuchar esta información, cómo les va a impactar, qué beneficio tienen de tener esta información, etcétera, etcétera. Entonces, basado en eso, he visto tantos profesionales que pasan tan desapercibidos porque no logran transmitir correctamente. Y no se diga a las personas que les da ataques de pánico por comunicar, que se ponen nerviosos, que le ceden su poder a las personas que están frente a ellos, cuando nosotros somos dueños de la información, cuando nosotros somos los expertos en el área, cuando nosotros preparamos todo el contenido, no debería de intimidarnos la gente que nos escucha, al contrario, debería de ser, déjame te comparto lo que a mí me apasiona, lo que yo hice, lo que yo construí, lo que yo sé hacer, y la forma en cómo lo transmitas es lo que va a hacer la diferencia. El storytelling es una herramienta súper poderosa para cualquier profesional para destacar su liderazgo. Y si tú estás buscando ayuda, créeme que me encanta compartirlo de la manera que sea más sencilla para ti. Tengo programas, estamos lanzando un programa que se llama Comunicar con Influencia, en donde platicamos todas estas herramientas y tips de cómo hacer este storytelling que impacte. Como puedes ver, el storytelling es una herramienta y es un must en cualquier profesional, no importa la edad que tengas. Y entre más joven te prepares para presentar, para perder el miedo, para saber contar historias, quítate de la cabeza las creencias delimitantes que te dicen que cómo vas a inventar cuentos, que tú eres una persona seria, que tu puesto amerita que des una cierta formalidad. Ese tiempo se quedó atrás. La gente que cuenta historias, tú puedes escucharlo. Yo he visto en redes sociales a Arturo Elías contar un montón de historias y transmite y conecta e impacta, y es un gran líder en la industria. Piensa en estas otras personas que a la hora de transmitir te hacen que quieras ponerles atención. Acuérdate que la presencia ejecutiva es estas personas que, aunque no sepas quién es, sabes que es creíble, que tiene autoridad, que tiene responsabilidad, que te hace sentir cómodo o cómoda y que te da confianza. Todas esas herramientas, esos atributos y esos talentos debiera tener cualquier profesional que quiere elevar su liderazgo a través de su presencia ejecutiva. Y una de las herramientas básicas es el storytelling. Así que si tienes dudas de cómo llevar a la acción el storytelling, he estado compartiendo un montón de reels en donde hablo un poco del tema de la autenticidad y como hablo un poco de cómo dejar de sonar rígido y duro y cómo tratar de hacerlo más a través de la conexión emocional, más ser tú y más con este espíritu de compartir. De todos modos no es fácil y por eso es importante que te apoyes en profesionales que te pueden dar estas herramientas que te ayude a tener y a perfeccionarlo de manera más sencilla. Este podcast es para compartir contigo la importancia del storytelling y cómo contar historias hace que las personas se quieran sentir atraídas a lo que tienes que decir. Si quieres saber más sobre esta historia de Londres, búscame, ponme un mensaje aquí y con mucho gusto, ya sea que si ya la grabé en video te la comparto y si no te paso el blog de cómo estuvo esa historia de uno de mis más grandes fracasos en mi vida profesional en Londres. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que si este podcast te gustó, compártelo con más personas. Si tú has sido beneficiado con estas herramientas de storytelling, habla bien del programa, por favor. Me ayuda muchísimo que otras personas sepan por qué les puede impactar y por qué les puede servir. Créanme que hay muchos profesionales que casi que ya me rebasaron por la derecha y son mucho más picudos a la hora de estar en un escenario a través de haber practicado estas herramientas. Nos vemos en la próxima.